Hola, mi nombre es Alice Carter, y hoy quiero contarte algo que cambió por completo mi vida y lo que creía saber sobre la oración e incluso sobre la realidad. Antes de lo que te voy a contar, era una cristiana un poco templada. ¿Sabes cómo es? Iba a la iglesia de vez en cuando, rezaba más cuando necesitaba ayuda que por verdadera fe. Pero todo cambió el 12 de octubre de 2023. Ese día transformó mi visión sobre la oración de una manera que nunca imaginé posible. Era un jueves normal, y ahí estaba yo conduciendo al trabajo en el hospital, donde soy terapeuta respiratoria. Tenía mi taza de café en el portavasos y mi cabeza ya estaba llena pensando en el día que estaba por venir. El sol de la mañana de otoño comenzaba a aparecer, creando sombras largas en la carretera. Recuerdo pensar en mis pacientes, especialmente en Tommy, un niño de la sala pediátrica que estaba luchando contra un asma grave. Y ahí es cuando sucedió, no vi el camión que venía. Más tarde me contaron que el conductor del camión se había quedado dormido al volante después de un turno doble. Perdió el control, cruzó el separador central y chocó de frente contra mi coche. El impacto fue muy fuerte. Los socorristas que llegaron al lugar me contaron después que al ver mi coche, consideraron imposible que alguien pudiera sobrevivir a aquello. Y técnicamente no sobreviví. Estuve clínicamente muerta durante 7 minutos y 42 segundos. Pero dentro de esos pocos minutos viví algo que parecía muchas horas, algo que cambió por completo mi visión sobre la oración, la fe y lo que significa estar vivo. En el momento del impacto, no sentí dolor. No como te imaginas. En cambio, hubo un destello de luz muy fuerte, como si todo a mi alrededor desapareciera, y sentí como si me estuvieran tirando hacia arriba. Y luego llegó la paz. Una paz tan profunda que parecía disolver todas las preocupaciones, todos los miedos, todo lo que me pesaba. Fue como si estuviera en un lugar entre los lugares, un espacio que no era el cielo como lo imaginamos, con nubes y puertas doradas, sino una dimensión de pura conciencia, donde todo tenía sentido. La mejor manera de describirlo sería como estar dentro de un tapiz vivo de luz, donde cada hilo brillaba con algo único. ¿Y sabes qué eran esos hilos? Oraciones. Cada uno de ellos era una oración que alguien estaba haciendo, en algún lugar del mundo. Fue entonces cuando los vi. Lo que vi en ese momento era difícil de creer, las oraciones no eran solo pensamientos o palabras lanzadas al viento. Eran flujos reales de energía, visibles y casi palpables, bailando ante mis ojos. Cada oración tenía su propia personalidad, su propia fuerza. Algunas eran como rayos de luz intensos y precisos, cortando el tejido de la realidad. Otras, más delicadas, se extendían como suaves olas, creando ondulaciones a su alrededor. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. No era un ángel como lo imaginamos con alas y túnicas, sino un ser hecho de pura luz. Se presentó como Gabriel. La voz de Gabriel no era algo que oía con mis oídos, sino algo que sentía profundamente dentro de mí, como un eco en mi interior. Dijo: fuiste elegida para ser testigo de esto porque tu comprensión necesita crecer, y a través de ti, otros aprenderán. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a guiarme. Seguimos hasta lo que parecía ser una especie de sala de control cósmica, un lugar vasto y lleno de movimiento. Allí vi cómo las oraciones interactúan directamente con la realidad física. Era como observar una central telefónica divina, donde la energía espiritual se transformaba en acciones tangibles en el mundo. Gabriel señaló un flujo específico de luz, diciendo: observa atentamente. Ese era el pedido de una madre en Brasil, que rezaba por su hijo enfermo. Entonces lo que vi a continuación fue extraordinario. La energía de la oración no se perdió en el aire. Por el contrario, se convirtió en una serie de eventos en el mundo real. Vi a un médico en otro lugar, inspirándose repentinamente al recordar un caso similar que había tratado años atrás. Esto lo llevó a hacer un diagnóstico crucial. Vi a la oración fortaleciendo el sistema inmunológico del niño de forma casi mágica, influyendo en cada célula. Y también vi cómo esa oración inspiró una red de apoyo alrededor de la madre, con otras personas uniéndose para ayudar. Gabriel explicó con serenidad: rezar no es solo pedir cosas. Es participar de la fuerza creativa que sustenta el universo. Cuando los humanos rezan, se están conectando con Dios. Mostró que diferentes tipos de oraciones generan efectos únicos.
Por ejemplo, las oraciones de gratitud crean ondulaciones doradas, que parecen iluminar y mejorar todo lo que tocan. Las oraciones de curación tejen patrones verdes y azules, llenos de complejidad y belleza. Era como si cada oración fuera una pincelada divina en la gran tela de la vida. Lo que vi a continuación me dejó sin palabras. Era como si cada tipo de oración tuviera su propia firma de energía. Por ejemplo, las oraciones por regeneración celular estaban rodeadas de flujos de luz morada. Estos flujos abrían caminos de claridad en las mentes de las personas, como si fueran respuestas manifestadas directamente en la conciencia. Pero lo que más me impresionó fue el poder de las oraciones colectivas. Cuando muchas personas rezaban por lo mismo, sus energías no solo se unían, sino que se amplificaban unas a otras. Era como ver una orquesta de luz y energía creando patrones de resonancia tan fuertes que podrían mover montañas, no literalmente, pero transformando circunstancias y posibilidades en algo nuevo y poderoso. Gabriel señaló algo extraordinario. Dijo, «Mira aquí». Y dirigió mi atención a un grupo de personas que rezaban por la paz en una región devastada por conflictos. Sus oraciones se combinaron, creando una enorme red de luz blanca y dorada que comenzó a influir directamente en la atmósfera emocional y mental de la región. Lo más increíble fue darse cuenta de que esa luz literalmente alteraba la química del cerebro de las personas afectadas, reduciendo la agresividad y aumentando la empatía. Vi a líderes y tomadores de decisiones comenzar a considerar soluciones pacíficas, algo que antes parecía imposible. En ese momento Gabriel me recordó las palabras de Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Entonces Gabriel explicó algo aún más profundo. Dijo que el poder de la oración colectiva crea una resonancia tan fuerte que abre canales para la intervención divina, algo que las oraciones individuales a menudo no logran alcanzar. Sin embargo, también me mostró un lado más triste de esta realidad, las oraciones débiles, ineficaces. Estas aparecían como luces pálidas, dispersas, que apenas lograban atravesar la atmósfera espiritual. Le pregunté por qué algunas oraciones son tan débiles. Gabriel respondió, observa y entiende. Me mostró visiones más detalladas de personas rezando. Fue entonces cuando me di cuenta de que las oraciones débiles tenían algo en común, se realizaban sin verdadera fe, solo por obligación o sin convicción real. Algunas eran solo repeticiones automáticas de palabras vacías, mientras que otras se centraban totalmente en deseos egoístas, sin considerar la voluntad de Dios o el bien mayor. En contraste, las oraciones más poderosas eran completamente diferentes. Procedían de un lugar de fe inquebrantable, alineadas con la voluntad divina, y estaban impulsadas por amor genuino y preocupación por los demás. Esas oraciones poderosas destacaban. Atravesaban la atmósfera espiritual como flechas de luz, creando olas de cambio palpables en el tejido de la realidad. Fue en ese momento cuando Gabriel me mostró algo que me dejó completamente asombrada, una visión de cómo la espiritualidad y la oración moldean el universo de maneras que jamás podría imaginar. De repente Gabriel me llevó a algo completamente inesperado. Me mostró lo que parecía ser una estructura de ADN hecha de pura luz, pero en realidad, era algo mucho más profundo. Explicó que aquello era el patrón de todas las respuestas posibles a cualquier oración hecha. Entonces dijo algo que cambió por completo mi entendimiento: la oración no cambia la mente de Dios. Cambia lo que es posible dentro de la estructura del libre albedrío y la ley divina. Cuando rezamos no estamos tratando de convencer a Dios de hacer algo diferente, sino que estamos participando del propio proceso de creación. Vi cómo las oraciones realmente alteraban estas estructuras de luz. Abren nuevas posibilidades al tiempo que cierran otras, como un juego de ajedrez cósmico, donde cada oración movía piezas de formas únicas, creando efectos en cadena que resonaban en todo el universo. Gabriel luego me mostró algo que me hizo suspirar profundamente, reveló mis propias oraciones del pasado. Fue doloroso darse cuenta de cuántas veces había rezado sin creer de verdad, cuántas veces mis palabras habían sido superficiales o egoístas. Pero al mismo tiempo vi los momentos en que mis oraciones habían sido puras y llenas de fe, y cómo habían causado cambios reales en el mundo, incluso cuando yo no lo percibía. Ahora, déjame mostrarte cómo funciona la oración en situaciones de crisis, dijo Gabriel, guiando mi mirada hacia lo que parecía ser una sala espiritual de emergencias. Allí vi cómo las oraciones hechas en momentos de desesperación por víctimas de accidentes, crisis de salud y otras tragedias, eran tratadas con una urgencia especial.
Esas oraciones eran respondidas casi en tiempo real. Fue entonces cuando vi mi propio cuerpo, todavía en el mundo físico, rodeado de médicos que luchaban desesperadamente por salvar mi vida. A mi alrededor pude ver las oraciones de mi familia, amigos e incluso desconocidos creando un campo protector, como un escudo invisible que me mantenía conectada a la vida. Tu tiempo aquí es limitado, dijo Gabriel con mucha serenidad. Pero hay algo más que necesitas ver. Me llevó a algo que llamó repositorio de oraciones. Era como una biblioteca infinita pero viva. Cada oración que se había hecho estaba allí, no como palabras muertas, sino como una base de datos pulsante que seguía influyendo en la realidad. Me explicó algo que me dejó extremadamente maravillada: la oración existe fuera del tiempo como tú lo conoces. Las oraciones hechas hace siglos todavía afectan el presente y las oraciones de hoy pueden alcanzar y moldear el futuro. Vi con mis propios ojos cómo las oraciones de personas que habían fallecido hacía mucho tiempo todavía creaban olas de impacto en el mundo actual. Fue como darse cuenta de que cada palabra sincera de fe, cada intención genuina, era eterna, nunca perdida. Era como si el acto de rezar fuera una conexión directa con el tejido infinito de la existencia, traspasando cualquier barrera de tiempo o espacio. Fue en ese momento cuando supe: la oración es mucho más poderosa de lo que podría imaginar. Mientras Gabriel continuaba su explicación, hizo algo que me emocionó completamente. Me mostró cómo las oraciones de mi bisabuela, que murió incluso antes de que yo naciera, habían moldeado mi vida de maneras que nunca había percibido. Vi caminos de protección que sus oraciones habían abierto para mí, puertas que se cerraron en momentos de peligro y oportunidades que surgieron como si estuvieran cuidadosamente planeadas. Entonces me mostró algo aún más impresionante: cómo mis propias oraciones futuras influirían en eventos que ya estaban en marcha, creando cambios en el flujo del tiempo. Pregunté: ¿por qué me estás mostrando todo esto? Él respondió: porque serás una testigo. Ayudarás a otros a entender el verdadero poder de la oración en una época en que muchos han perdido la fe en su eficacia. Serás testigo de la realidad de la oración como una fuerza que literalmente moldea el universo. Fue entonces cuando Gabriel me mostró una visión final, algo tan grandioso que apenas puedo expresar con palabras. Vi la Tierra desde una perspectiva espiritual, envuelta en una red luminosa hecha de líneas de luz. Cada oración sincera que se había hecho creaba estas líneas, formando una red intrincada que sostenía y protegía el planeta. Me di cuenta de que esta red no solo era bella, sino esencial. Era ella la que evitaba el caos y la destrucción, manteniendo el equilibrio de maneras que nunca había imaginado. Entonces dijo: recuerda, la oración no es solo comunicación con Dios. Es participación en el acto continuo de la creación. Cada oración sincera fortalece el mundo tal como lo conoces. Cuando mi conciencia comenzó a volver a mi cuerpo físico, Gabriel me dejó con un mensaje final: diles que sus oraciones importan más de lo que saben. Diles que la oración no es solo pedir ayuda, es unirse al trabajo de la propia creación. Diles que cuando rezan, no están gritando en el vacío, sino participando de la fuerza creativa fundamental del universo. El regreso a mi cuerpo fue abrupto. Desperté ahogándome en la sala de emergencias, para sorpresa de los médicos y enfermeras que estaban a punto de declarar mi muerte. Quedaron impactados al ver que mis signos vitales se estabilizaban de forma inexplicable. En los días y semanas siguientes, mientras me recuperaba de mis heridas, comencé a ver la oración desde una nueva perspectiva. Aunque más sutil que durante mi experiencia, aún podía sentir la red de energía de las oraciones a mi alrededor. Pude percibir cómo mis oraciones se conectaban con las de otros, como un hilo entrelazado en la gran red de luz de Dios. Fue entonces cuando aprendí algo profundo: las oraciones más poderosas provienen de un lugar de alineación con la voluntad divina, de verdadera fe y de un corazón lleno de amor. No son solo palabras, sino actos de creación que moldean la realidad y transforman vidas, comenzando por la nuestra propia. Mi experiencia me enseñó algo que cambió por completo mi visión sobre la oración y su esencia. Descubrí que la voluntad de Dios no es solo un deseo arbitrario o personal. Es una invitación para que nos unamos. Vi con claridad que las oraciones hechas con gratitud y amor tienen un impacto mucho mayor que las hechas con miedo o desesperación. Entendí que la oración no se trata de convencer a Dios de cambiar algo, sino de alinearse con su obra divina y participar activamente en el proceso de creación. Después de mi experiencia, mi forma de rezar cambió profundamente.
Ya no era algo automático o superficial. Cuando rezaba por mis pacientes, comencé a visualizar esa energía de curación que vi en el reino espiritual. En lugar de palabras vacías o rutinarias, comencé a poner propósito, intención y amor genuino en cada oración. Lo más transformador fue darme cuenta de que podía enseñarlo a otros. Comencé a compartir lo que aprendí, mostrando a la gente cómo rezar con propósito, fe y una visión más amplia. Poco a poco organicé grupos de oración, enseñando cómo las oraciones colectivas se entrelazan y amplifican unas a otras, creando una fuerza incomparable. Los resultados fueron sorprendentes. Vimos curaciones que la medicina no explicaba, reconciliaciones que parecían imposibles y cambios positivos que transformaron vidas. Por supuesto, algunas personas fueron escépticas sobre mi experiencia. Yo también lo habría sido, antes de todo esto. Pero sé lo que viví. Sé lo que vi. Y más que eso, sé cómo mi vida cambió, cómo mis oraciones comenzaron a tener efectos tangibles, concretos, que jamás imaginé posibles. Ahora, 5 meses después de mi experiencia cercana a la muerte, sigo compartiendo esta sabiduría. Enseñar a la gente que la oración no es solo un ritual religioso o una manera de buscar consuelo en los momentos difíciles. Es mucho más que eso. Es una fuerza real, viva, que moldea la realidad de maneras que todavía estamos empezando a comprender. Cada oración, por pequeña o simple que parezca, contribuye a esa red de luz que envuelve nuestro mundo. Sí, toda oración importa. Hoy cuando oro no solo hago una lista de peticiones. Recuerdo lo que vi en ese otro plano, los flujos de luz, las conexiones, la amplificación de las oraciones colectivas. Y sé que al orar, no solo estoy pidiendo algo a Dios. Estoy participando en su obra continua en el mundo, convirtiéndome en una colaboradora consciente de la energía que moldea toda la vida. Esta comprensión lo cambió todo, no solo para mí, sino para aquellos que eligen creer en el poder transformador de la oración. Mientras comparto mi historia, no afirmo tener todas las respuestas. La oración todavía guarda misterios que mi mente no puede comprender completamente. Pero lo que sé, lo que vi y viví, lo cambió todo en mí. Mi fe, mi forma de orar, mi manera de ver el mundo. Y creo que a medida que más personas entiendan la verdadera naturaleza de la oración, veremos el reino de Dios manifestándose de maneras cada vez más evidentes en la tierra, así como en el cielo. Esta es mi historia. Mi testimonio sobre la realidad de la oración. Espero que inspire a otros a orar con más fe, entendimiento y propósito. Que al hacerlo podamos unirnos a la obra divina y transformar el mundo a través del increíble poder que nos ha sido dado. Que este mensaje te alcance y que juntos podamos construir un futuro moldeado por la fuerza divina de la oración. Que Dios los bendiga grandemente.